Buenas noches. Vamos a tratar a continuación sobre los milagros. ¿Y qué es un milagro? Según el diccionario de la lengua española de la Real Academia Española, un milagro es un hecho no explicable por leyes naturales y que se le atribuye a intervención sobrenatural de origen divino. O también cualquier suceso o cosa rara, extraordinaria y maravillosa. No es nada fácil, cada vez menos, que a un hecho prodigioso se le catalogue, se le declare milagro, pero algunas veces sí. La Iglesia es la única institución que tiene reconocida capacidad para declarar la veracidad de un hecho milagroso. Su cautela es extremada y el número de milagros oficialmente catalogados como tales es mínimo. Para la beatificación de Sor Ángela de la Cruz, el milagro aprobado y reconocido que la ha encumbrado a los altares fue una curación de una enferma en fase terminal. Su hijo así nos lo cuenta. Mi madre, a final de febrero de 1938, estaba precisamente también al final de un proceso agudo. Había tenido una tuberculosis, solamente tenía ya un pulmón del primer proceso, y después de resultas de todo ese tipo de complicaciones, pues llegó a tener una septicemia global e incluso un fracaso renal total y absoluto, hasta tal extremo que aquella noche los médicos se despidieron ya diciendo que ya el desenlace era ya cercano y que ya no se podía ni sondar ni hacer nada porque ya estaba todo hecho. Una señora vecina, doña Manuela Martín, tuvo la intuición, puesto que era muy devota de Sor Ángela de la Cruz, de en aquel mismo momento darle a mi abuela una especie de estampita haciendo una novena de Sor Ángela de la Cruz. Y de aquello inmediatamente se fue al convento para decirle a las propias hermanas de la Cruz que iniciaran la novena por el alma o por la curación, mejor dicho, de mi madre. Desde entonces ella se fue, se retiraron ya todos y quedó solamente la enfermera, mi madre, y alrededor de las 3 o las 4 de la mañana mi madre cuenta que despertó, porque prácticamente estaba en un sopor total y absoluto, despertó porque ella me ha contado muchas veces que tuvo una visión de una monja, era con el hábito de monja, pero una señora que ella no conocía. Y después ella misma pidió a la enfermera una taza de caldo. La enfermera se asustó porque realmente no esperaba. Mi madre llevaba ya prácticamente paralizada pues más de 24 horas y de pronto vio que no solo respiraba sino que se incorporaba y le pedía una taza de caldo. Asombrada, la enfermera le preparó la taza de caldo y a partir de ahí mi madre entró en un sueño normal, ya en un sueño normal, sin jadeo, sin ningún tipo de problema. Entonces la enfermera a primeras horas de la mañana llamó al médico, que era entonces don Emilio Serrano, y para decirle lo que había pasado. El médico que cogió el teléfono y dice, ya ha ocurrido aquello. Y entonces la enfermera dice, no, don Emilio, no solo no ha ocurrido, sino que además se ha despertado, me ha pedido una taza de caldo y ahora mismo está estupendamente. Dice, no me lo puedo creer, voy para allá inmediatamente. Y entonces se vino hacia aquí, vivía en la Florida, se vino hacia aquí y la contempló. Y yo ya he leído en los documentos la declaración suya, que se arrodilló ante la cama de mi madre, no ya como si se hubiera tratado de una curación, sino como si de una resurrección. Esa fue la palabra que empleó don Emilio en sus declaraciones, como si de una resurrección se hubiera tratado. Este milagro figuró como el único, porque no hace falta más que un milagro de la serie que haya hecho el futuro santo o el futuro beato, pero no es necesario más que un milagro. Y como este resulta que era el milagro mejor documentado, fue por ello porque lo eligieron sencillamente. Juan Pablo II, a tenor de estas pruebas y ante todo el pueblo sevillano, pronunció estas palabras. Declaramos que la venerable sierva de Dios, Ángela de la Cruz,
de ahora en adelante puede ser llamada beata y que se podrá celebrar su fiesta el día 2 de marzo, día de su tránsito para el cielo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches, don Leonardo Gaviño. Hola, buenas noches. Farmacéutico. ¿Cómo está su madre? Pues muy bien. Mi madre totalmente lúcida, hace su vida normal, únicamente natural. Los achaques propios de la edad, son ya 84 años, y siempre pensando con una devoción extraordinaria en madre, como ella le llama. También se encuentra con nosotros esta noche para tratar de los milagros la madre Carmen de Frías, postuladora general de la congregación Hijas de Jesús, que ha llevado la causa de la fundadora Cándida María de Jesús, que será beatificada el 12 de mayo del próximo año. Pero hay que destacar algo importante. Doña Carmen de Frías se trata de la primera mujer postuladora en la historia de la Iglesia. ¿Cómo es eso? Bueno, eso no es un mérito, es casi una casualidad. Hasta el año 1983 había un Código de Derecho Canónico y una legislación en la Congregación de las Causas de los Santos que no permitía que fuesen postuladoras las mujeres, ni aun las religiosas, e incluso tampoco los religiosos, sino que tenía que ser un sacerdote. Y por eso las congregaciones femeninas teníamos postuladores, personas ajenas a nuestra propia congregación. A partir del nuevo Código de Derecho Canónico, en 1983, y de la nueva legislación sobre las causas de los santos, que salió el mismo 25 de enero en que se promulgó el Código, con la Constitución Divinus Perfectionis Magister, se permitió que las religiosas, las mujeres e incluso los laicos podamos ser postuladores. También están con nosotros otros invitados esta noche, pero antes vamos a ofrecerles otro reportaje debido a nuestra compañera Rosa María Calaf, que trata sobre el caso de la Virgen de Civitavecchia. El paso del tiempo es la norma que verifica la autenticidad o falsedad de un hecho milagroso. Pero a veces la fuerza, la intensidad de las creencias del pueblo obliga a tenerse que pronunciar en un corto espacio de tiempo. Este es el caso de la Virgen que llora sangre en Civitavecchia. Es un milagro, sí, pero es al mismo tiempo una bomba que explota. El padre Martín, un sacerdote de Albacete, regenta desde hace mucho tiempo la parroquia de Civitavecchia, pueblo cercano a Roma. Bueno, yo no tengo mucha importancia en todo esto. El Señor me ha querido comprometer en un hecho inmenso. Entonces llevo en esta diócesis de Civitavecchia, a 70 kilómetros de Roma, llevo ya 14 años, bueno, 13 años. Y el 16 de septiembre, precisamente, cumpleaños de mi madre, entre otras cosas, compré una estatuita de 43 centímetros de yeso blanca, lúcida, para regalarla a una familia de parroquianos míos que me habían expresado anteriormente el deseo de tener alguna imagen de la Virgen para ponerla en el jardín de la casa. El día 2 de febrero, fiesta de la Candelaria, de la presentación de Jesús en el templo, tuvo lugar la primera lagrimación. Y una lagrimación que tuvo lugar por segunda vez y tercera vez el día después, y así por 4 días. Se repitieron en total 13 veces. Este llanto, yo comprendí en el primer minuto, vi, comprendí y creí, con toda la tranquilidad, con toda la convicción y con toda la conmoción que se puede uno imaginar, porque intuí lo que se me venía encima. Y entonces me preocupé apenas posible de informar a mi obispo, y lo informé por escrito. De manera que él ya tomó cartas en el asunto, y cuando fue posible, después de unos días, ya pudimos llevar esta estatua de la Virgen. La familia la entregó al obispo para que el obispo procediera a todos los análisis del caso. Y entonces el obispo inmediatamente la entregó a unos profesores
famosos, los cuales inmediatamente la analizaron y llegaron enseguida a la conclusión de que no había ningún truco, ningún aparatito escondido, nada de nada. Esto ha sido confirmado posteriormente por un ATAC que le hicieron y otros sistemas industriales que se usan con objetos. Centímetro por centímetro las seccionaron con fotografías y vieron que no había nada de nada dentro, que no podía trasudar ese material porque es yeso, ningún tipo de líquido, que el líquido de la lagrimación era realmente sangre y era sangre humana. Simplemente habla que se trata de sangre humana y de varón, lo cual es muy interesante, como se expresó el cardenal Ratzinger, muy interesante, porque es realmente, hace pensar, y así es, yo tengo la plena seguridad moral, que es la sangre de nuestro Redentor, Jesucristo, que es la misma de María, porque es el único hijo que tiene la sangre enteramente de la madre. Echando mano del sentido común, de lo que he visto, de lo que he constatado, puedo llegar a una conclusión que, repito, no es de fe con mayúscula, sino de fe humana, como la fe que puedo dar a un libro que leo o a un amigo que me cuenta una cosa. Tratándose de un hecho tan personal que me toca la conciencia, yo digo que no hay autoridad en el mundo que pueda, en lo más mínimo, crear una interferencia en esta relación, porque nadie me puede obligar a creerlo. Por lo mismo, nadie me puede obligar a no creerlo. Buenas noches, don Pablo Martín. Buenas noches. Párroco de San Agustín en Civitavecchia. Ante todo, muchas gracias por haber acudido a nuestro programa, puesto que sabemos que hasta ahora no ha querido hacer este tipo de declaraciones, con lo cual pues, nos honra mucho con su presencia. Bien, la estatua no esconde ningún truco, ha pasado todas las pruebas de verificación. Nosotros nos tenemos que creer que se trata de un milagro. De milagro la Iglesia, la autoridad todavía no habla. Nuestro obispo, el obispo de Civitavecchia, hace 2 domingos públicamente habló de 5 casos de curaciones extraordinarias. No uso el término milagros, pero ciertamente curaciones no naturales, de las cuales hay amplia documentación médica y que están siendo examinados en sede superior. Desde luego, casos señalados como curaciones extraordinarias ya hay bastantes. Yo no conozco todos los que están en manos de la Comisión de Teólogos y Mariólogos establecida por el obispo. Yo personalmente he podido informar en una relación escrita reciente de 5 casos de los que he tenido noticia. Y también esta noche se encuentra con nosotros don Luis Carandel, escritor, periodista y magnífico compañero. ¿Cree en los milagros, señor Carandel? Yo me temo que voy a tener que hacer de lo que se llamaba antes, me parece que era antes, que ahora ya no se llama así, abogado del diablo. Porque efectivamente me cuesta trabajo creer en los milagros. Podría decir... ¿Y por qué le cuesta tanto trabajo? Pues quizá por mi manera de pensar laica, un poco, pues me cuesta un poco de trabajo creer en los milagros. Lo que me tranquiliza es que, por lo visto, los obispos tampoco creen inmediatamente en los milagros. O sea que estoy más cerca de los señores obispos que a lo mejor de los fieles que lo creen enseguida. A continuación seguiremos tratando el tema de los milagros, pero antes les ofreceremos otro interesante reportaje. Será después de una breve pausa. 2 ciudades españolas dicen, no obstante, poseer estas reliquias que tienen poderes milagrosos. El Santo Rostro en Jaén y la Santa Faz en Alicante. Hechos milagrosos producto de la necesidad, de la voluntad, de la fe.
Esta noche es una noche oscura, no hay luna, pero intentaremos que haya luz sobre el tema de los milagros. A continuación, en el reportaje, ustedes verán imágenes sobre los casos del Santo Rostro de Jaén, de la Santa Faz en Alicante y del Santo Sudario en Oviedo. Sexta estación. La Verónica enjuga el rostro de Jesús. Tradicionalmente ha sido así durante muchos siglos en el Vía Crucis, pero desde el año 1991 la Iglesia ha decidido suprimir este pasaje. Y por vuestros hijos. Al no existir referencia de la Verónica en los Evangelios, la Iglesia ha suprimido el encuentro de esta mujer que, según la tradición, secó con un paño el rostro de Cristo y su imagen quedó grabada en el lienzo. Dos ciudades españolas dicen, no obstante, poseer estas reliquias que tienen poderes milagrosos: el Santo Rostro en Jaén y la Santa Faz en Alicante. La reliquia del Santo Rostro que se venera en la Catedral de Jaén consiste en una tabla en la cual está representado el supuesto rostro de Jesús. Hay diferentes opiniones sobre este objeto de culto. Bueno, el Santo Rostro es uno más de una serie, iba a decir infinita, pero creo que son 30 y tantos los santos rostros que hay en Europa. El primer mandilión, el primer Santo Rostro, de donde se copian todos, era la verdadera efigie milagrosamente impresa en el paño de la Verónica y por lo tanto esa era la cara de Dios no pintada. Y también tenía su interpretación esotérica geométrica, porque tenía que tener una Y en el entrecejo, el tipo de barba partida, la nariz, si nos fijamos en cualquier efigie, sobre todo del Santo Rostro de Jaén, la nariz es excesivamente larga, no corresponde a la nariz evidentemente de una persona, ¿no? El tipo de dibujo de los ojos, todo eso tiene una significación precisa que se puede encuadrar en términos geométricos y que después tiene, lógicamente, la geometría es una de las partes que proyectan también el espíritu humano. Sus orígenes están basados en una serie de leyendas, muy discutibles todas ellas, puesto que realmente documentación no existe hasta el siglo XV. Hasta bien avanzado el siglo XV no disponemos de los primeros documentos, de las primeras referencias bibliográficas que con garantía pues, nos daten la existencia de esta reliquia. Entonces, todo lo anterior se basa en leyendas y en tradiciones. Desde luego, buscar explicaciones de que los rostros de Cristo que hay son verdaderos, pues claro, es un poco ya casi metido en el siglo XXI, es un poco absurdo, porque un leve examen demuestra, histórico o físico, demuestra que eso son pinturas, ¿no? Por mucho que se quiera decir que no son pinturas, no hay más que examinarlos para demostrarlo, ¿no? Es una imagen que indudablemente se asocia a todos los grandes acontecimientos de la ciudad, como pueden ser pues, epidemias, rogativas por terremotos, por lluvias excesivas, por sequía, por triunfos de las armas españolas, pero únicamente pudiésemos decir a nivel oficial. A pesar de todo, el fervor popular y la fe se mantienen. Ay, ya te lo pague, señor. Ya se lo pague. Primero, conocer qué es la Santa Faz, una antiquísima tradición. Nos recuerda cuando la mujer Verónica limpió el rostro a Jesús, que camino del Calvario iba a sufrir la muerte según le había decretado Pilato. El capellán de la iglesia donde se guarda la Santa Faz es el mejor testigo de los sentimientos que se manifiestan.
Yo soy testigo que aquí pues viene gente, pues qué sé yo, de cualquier lugar, de Bélgica, de Holanda, de Alemania, de Francia muchísimo, de Norteamérica, y vienen aquí a cumplir su promesa, a pedir el favor a Santa Faz, a ofrecer sus oraciones, a pedir que las monjas o que el capellán recen ante la Santísima Faz. La reliquia tiene una lágrima en la mejilla derecha. Y entonces, cuando el sacerdote aquel que llevaba la Santa Faz sintió el peso, vieron que brotaba del ojo derecho algo especial, como una lágrima. Y un caballero alicantino, Millén Pascual se llamaba, se acercó y con el dedo tocó aquello que parecía que había brotado y dice que reventó y que era una lágrima, efectivamente. Y es cosa curiosa, este señor solicitó que se le cambiara el apellido, mejor dicho, se añadiera. Y desde entonces él y sus descendientes se llamaron Pascual de la Verónica. No sé si quedan descendientes de él. Y además pidió llevar siempre en el dedo que había estado en contacto con aquella lágrima un dedil de plata, para que nada tocara donde había tocado la lágrima que él reconocía, decía que había sido de Cristo. Yo no digo que sean milagros, pero realmente pues una intervención de Dios pues también se dan las cosas más pequeñas de la vida. Este sudario, por lo que tiene de digamos, llamémosle química hematológica, y por lo que tiene de geometría, que es lo que he hecho yo, demuestra que es justamente un trapo que se le puso a un cadáver. El académico e ingeniero don Ángel del Campo, en base a las huellas sanguíneas, ha proyectado cómo pudieron ser las facciones de Cristo. El rostro de Cristo tenía una cara, digamos, a mi modo de ver, un poco afilada, y el mentón era pronunciado. Yo creo que tenía la barba partida, puesto que en mis locubraciones, llamémoslo así, matemáticas, sale una zona más clareada que coincide con el mentón. En cambio, la zona de encima, que es la buconasal, aparece más profundamente manchada, con lo cual demuestra que había un pelo bigotudo, por así decir. Y realmente eso es lo que, por parte antropológica, yo deduzco de mis estudios geométricos. Otra cosa no, creo que además hay que tener en cuenta que estas manchas se produjeron en una forma muy especial, porque fue cuando ya, por así decir, la víctima hincó la cabeza y sujetaron el cuerpo al descenderle de donde estaba colgado, y se produjo una emisión sanguínea con la cabeza doblada y casi con la cara, digamos, puesta boca abajo. Esta reliquia es usada para los principales actos de fe en las tierras de Oviedo, donde se cree en sus poderes milagrosos. Lo que sí es verdad que la veneran como una reliquia santa, es decir, que allí se da la bendición con el propio sudario, justamente como antes no se sabía bien cuál era la postura que había tenido el sudario, se daba en una forma, digamos, inadecuada, pero el hecho es que se adoraba como una reliquia y se daba la bendición con ello. Jaén y Alicante creen poseer la imagen de la cara del Dios vivo. Oviedo guarda en su catedral el lienzo que cubrió la cara de Jesucristo muerto. Hechos milagrosos producto de la necesidad, de la voluntad, de la fe. Falsos o verdaderos, hacen preguntarnos. ¿Pueden los avances de la ciencia anular algo que en su tiempo se consideró un hecho milagroso? ¿Tiene la Iglesia que revisar constantemente sus criterios ante los avances científicos? ¿Es, a fin de cuentas, la fe y el pueblo lo que determina y crea el milagro? ¿Qué es realmente un milagro? Al principio del programa les hemos ofrecido una definición de lo que son los milagros, pero quizá don Pablo podría matizar un poquito más lo que es un milagro. Yo no soy un especialista en esto. Lo que he visto y he entendido es que una cosa son curaciones extraordinarias y relativamente frecuentes. Otra cosa son milagros. En Lourdes, ¿cuántas son las curaciones extraordinarias atribuidas a la fe
de los fieles por intercesión de la Virgen Santísima. De todas estas curaciones que son centenares, millares, todos los años hay tantas, solamente me parece 64, si no estoy equivocado. ¿En Lourdes? Han sido reconocidas en Lourdes. Ya hay dos más, 66. 66, muchas gracias. Y esto es un ejemplo para decir cómo hay una diferencia, y es que la curación extraordinaria, que como cualquier curación viene ciertamente de la mano de Dios, aunque sea por medio de causas secundarias, como pueden ser la medicina, la ciencia humana y otra serie de factores, a veces conocidos, a veces no bien conocidos, donde hay un gradual cambio y mejoría en el paciente. Otra cosa es cuando desafían de una forma contundente las leyes de la naturaleza, como puede ser, no sé, digo un caso conocido en España, supongo el milagro de Calanda, aquel muchacho que le habían cortado la pierna y después de años, a continuación del sueño que tuvo, que la Virgen se la restituía, se encontró por la mañana que ya tenía su pierna. Bueno, esto es ciertamente ya un hecho que supera las leyes naturales. En el caso de la Madonnina, la Virgen en Civitavecchia, en la parroquia donde estoy, no se habla todavía de milagros y el obispo ciertamente no tiene por ahora ningún elemento para sospecharlo. ¿Pero usted en su corazón cree que es un milagro? Yo no lo llamo milagros teniendo en cuenta lo que he dicho. Para mí el milagro está en otro nivel, a otro nivel. Es el milagro del cambio de vida en tantas personas. Digamos, es un milagro entre comillas. Es un milagro que no puede ser establecido en laboratorio, pero donde se ve a partir de los frutos. La verdad es que parece un poco difícil que se reconozca que un hecho prodigioso es milagroso. ¿Qué proceso se sigue? ¿Qué se exige? Bueno, efectivamente usted ha dicho la palabra. La Iglesia, para llegar a reconocer un hecho extraordinario que a primera vista sobrepasa las leyes naturales, pues establece un proceso canónico, jurídico, que se hace con toda seriedad y que tiene unas exigencias pues verdaderamente serias, a través de las cuales se llega a una conclusión. Lo primero que tiene que suceder es que el hecho se dé, y este hecho pues tiene que tener unos requisitos que yo sintéticamente voy a decir. Que usted siguió totalmente para el caso, la causa de su fundadora. Por supuesto, sí. Nosotros hemos estudiado un milagro que se trata de la curación de un mieloma plasmocitario, es decir, un cáncer de huesos en estado muy avanzado, en una mujer de la provincia de Segovia, una joven madre de la provincia de Segovia. Ocurrió esto el año 1967, fue cuando se le diagnosticó la enfermedad y se le pronosticó una muerte muy próxima, y a finales del año 68, pues esta mujer quedó curada después de una novena que se hizo pidiendo por intercesión de la Madre Cándida María de Jesús esta curación. A partir de ahí, una hermana que era religiosa pensó enseguida que aquello era un milagro e hizo recoger toda la documentación clínica que podían tener. E incluso escribió su informe sobre lo que había pasado con su hermana. Pero ella pensó, se le puede reproducir. ¿Para qué vamos a alarmar? ¿Para qué vamos a dar noticias anticipadas? Si a los 5 años a mi hermana no se le ha reproducido, lo comunico a las hijas de Jesús, porque es un milagro de su fundadora. Pasaron 5 años, no lo había comunicado, a los 7 años lo comunicó. Entonces, a partir de ahí comenzamos a movernos para realizar el proceso. Y se hizo pues según los pasos que la Iglesia requiere. En primer lugar, recogida de pruebas. Evaluar esas pruebas con la ayuda de un médico, presentarlas en Roma a través de la postulación para ver si aquello realmente tiene o no tiene visos de milagro y merece la pena establecer ya la celebración de un proceso. Son 7 pasos, ¿no? 7 pasos. Así brevemente, ¿cuáles son los siguientes? Bueno, entonces, después de esa recogida, se le pide al obispo, si el médico da un informe favorable, es decir, de sospecha de milagro, se le pide al obispo en cuya diócesis ha sucedido el milagro que establezca, que nombre tribunal y que instaure la causa.
El obispo competente es aquel, el del lugar donde ha sucedido. Después de establecido ya el foro competente, el obispo diocesano todavía hace analizar a 2 peritos todo aquel material. Y ya convencido de que aquello tiene fundamento, pues nombra un tribunal. Un tribunal que está constituido por un juez que actúa de presidente, puede ser el mismo obispo, en nuestro caso fue el obispo de Segovia el que lo siguió todo día por día, un promotor de la fe y un notario. Y entonces se recogen las pruebas documentales y las pruebas testificales. Y con todo eso se hace lo que se llama el trasunto, las actas quedan en la diócesis, se lleva a Roma todo aquello, y entonces es cuando la Congregación de los Santos empieza a estudiar aquel asunto. Ahora, una vez que los testigos han terminado sus declaraciones, el obispo nombra 2 médicos para reconocer a esta señora y dar su informe escrito y oral. Además de que en el tribunal también actúa un médico para dirigir un poco los interrogatorios, etc. Y entonces, hecho todo esto, se lleva el material a Roma. En Roma pues se hacen los trámites que en la Santa Sede se hacen para pedir la apertura del proceso, el reconocimiento, etc. Y se entrega ya a la Junta Médica que debe estudiar este caso. Primero lo estudian los médicos. ¿Y después quién lo estudia? Y después los teólogos y después los cardenales. Pues y finalmente el Papa da la última palabra. Don Luis Y yo me alegro muchísimo de que Sor Cándida María de Jesús sea beatificada, porque según me he enterado, fue una mujer con un mérito extraordinario. Una mujer iletrada que, sin embargo, fundó una congregación dedicada a la enseñanza. Eso es una cosa verdaderamente maravillosa, ¿no? Pero hay que decir una cosa. Si no me equivoco digo, mucho, pero porque yo le estaba observando durante las demás intervenciones con el rabillo del ojo y lo veía un poco escéptico. Un poco escéptico, no, yo insisto en que estoy haciendo el papel de escéptico. Si no me equivoco, el milagro es un hecho que se produce por intercesión de una persona a la que se supone virtudes heroicas, porque lo importante para la santidad no es solamente el milagro, sino virtudes heroicas, lo que se califica de virtudes heroicas, que no pueda explicarse científicamente en el momento en que sucede. Lo cual no quiere decir que no pueda explicarse científicamente muchos años después. Puede haber otros casos en que se hable de cuestiones que la ciencia pueda explicar dentro de unos años. Lo excepcional ya comienza a ser explicable por medio de la medicina. Por medio de la medicina, lo etcétera, excepcional, exactamente. Incluso pues, por medio de la psicología o de la influencia psicosomática de algún hecho extraordinario. Los milagros que no hemos hablado todavía, ¿cómo afecta a la familia, por ejemplo, en su caso? Sí. A mi familia la afectaron naturalmente en un sentido gratísimo, y lo que tenemos todos es una gratitud enorme a Sor Ángela de la Cruz, porque gracias a su intercesión, perfectamente probada la relación causa-efecto, en el propio milagro creo que ha salido en el reportaje y lo dije, esa gratitud se la tenemos que deber a esa intercesión directa de Sor Ángela, porque entre el momento que doña Manuela entrega la estampita y le pide a las monjas que inicien la novena, es cuando acaban de irse los médicos con el diagnóstico ya fatal, hasta el extremo que le dijeron a mi padre: Leonardo, no hay nada que hacer. Mi padre lo sabía perfectamente, era farmacéutico y sabía que en la farmacia no había exactamente ninguna medicina que pudiera combatir aquella neumococia, aquella septicemia neumocócica complicada naturalmente con la anemia, con el coma, la cianosis, etcétera, etcétera, que aquello ya no tenía solución ninguna. Lo que decía Luis tiene cierta razón, pero es al revés. En el año 38 exactamente no había nada, ninguna medicina capaz de curar a mi madre. Ahora probablemente sí en los estadios iniciales, probablemente no, seguro en los estadios iniciales sí se hubiera podido acometer la curación de ella con ciertas posibilidades de éxito. En la fase final de mi madre, en el año 38, yo creo que ni entonces ni ahora. Pero si hubiera una revisión de ese caso, ¿la ciencia actual no podría explicar la presencia de algún factor que hubiese hecho posible esa curación? Yo soy incapaz de contestar a eso, pero... no, yo simplemente me lo pregunto. No, me lo pregunto porque... Seguiremos hablando
en otros programas Sí, también de este tema tan interesante como es el de los milagros. Sí. Pero hoy hemos visto hace unos minutos el Santo Sudario y Rostro de Cristo. Don Pablo, ¿qué opina usted de estos, de la Santa Faz que hemos visto? Mi opinión es siempre de una persona que no ha dedicado tiempo ni estudio a la materia. Yo estoy convencido de que el lienzo del que habla San Juan en su Evangelio, con el cual fue envuelto nuestro Señor, el sudario con el que fue cubierto su rostro, en alguna forma han dejado huellas en la historia. Que hayan habido cristianos que por motivo de fe y de devoción, siguiendo tal vez la tradición oral de los que lo vieron, hayan sentido el deseo de copiarlo en alguna forma y de este modo lo han propagado y lo han divulgado. Yo creo que esto ha sido posible. Un caso especial es sin duda el de la Sábana Santa de Turín, donde todas las investigaciones han llegado a un punto que todavía no han resuelto absolutamente el misterio. Y yo creo que sería muy interesante que continuaran, supongo que lo harán, analizando y comparando, como ya en alguna forma se ha hecho, la sangre que ha quedado en alguna forma retratada o presente en la Sábana Santa y, por ejemplo, el milagro eucarístico de Lanciano en Italia, en las varias lacrimaciones, con la particularidad de que en las lacrimaciones reconocidas por la Iglesia hasta ahora y en otras que están en fase de estudio, la sangre no siempre es la misma. ¿Y por qué tendría que ser la misma? Yo me pregunto. Pero sería muy interesante poder hacer un estudio comparativo entre ellas. Muy bien, y madre, para finalizar, brevemente, la valoración más importante, que es la teológica, ¿cómo se hace? Bien, primeramente los médicos, después de su junta médica, dan su veredicto para el caso. En el caso, yo he escrito aquí un cuadernito sobre el milagro el milagro de la madre, y lo que los médicos dijeron al final fue sobre la modalidad de curación, extremadamente rápida, completa y permanente, inexplicable según nuestros conocimientos científicos. Esto es lo que los médicos dicen. Después los teólogos, a la luz de esta valoración que los médicos han hecho, hacen la valoración teológica. Y la valoración teológica consiste en buscar la relación entre la oración que se ha hecho por intercesión del siervo de Dios pidiendo esa curación y el efecto que realmente ha producido. Entonces ellos han llegado a la conclusión, por las declaraciones de testigos y toda la documentación, de que aparece muy clara la conexión entre la novena y la invocación a la sierva de Dios, Madre Cándida María de Jesús, causa, y la curación manifestada inmediatamente al final de la novena, efecto. Pues muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado esta noche y también a ustedes muchas gracias. Sigan colaborando con nosotros. No dejen de llamarnos ni de escribirnos. Y por supuesto, si tienen, por ejemplo, algún sueño interesante que contarnos, pues háganlo. La próxima semana les plantearemos también un tema muy interesante, la fuerza del cariño, que es la aparición de los seres queridos tras la muerte. Les espero. Seguramente el tema les interesará y también les espero a las 12 de la noche de los domingos en Sobrenatural en Radio 1 de Radio Nacional de España. Buenas noches. Reuniones con los muertos. A las 9 de la mañana entregó su alma a Dios. Y realmente esos rostros son provocados por personas fallecidas. Jamás hubiera imaginado el poder verlo porque soy totalmente incrédula. Es como otro canal. Solo quiero saber, ¿es dolorosa la muerte? Las apariciones son alucinaciones. No apareció como un fantasma, no ocurrió así. ¿Quién sabe? Quizás estén encontrando con visiones de los muertos. Yo creo que hay realmente algo ahí fuera y que estamos llamando a su puerta. Acerca a mí y me habla.